Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y estamos aquí nuevamente en el Jardín de tu Mente. Soy la doctora en psicología Varinia Cabrera. Nos pueden seguir por Euforia, Roku, Fire, YouTube y nuestra aplicación latinísima.net. Qué alegría que estén aquí. Hoy quiero invitarte a una historia sencilla en apariencia, pero inmensa en significado. Una historia que no necesita gritar para tocar el alma. Una historia que parece hablar de un lagarto, de una esmeralda y de un hombre pobre, pero en realidad habla de algo mucho más grande. Habla de generosidad, de la confianza, habla del misterio de lo que ocurre cuando un corazón bueno decide no endurecerse ante el dolor ajeno. Vivimos en un mundo que muchas veces nos enseña a calcular antes de dar, a protegernos antes de ayudar. Y siempre les digo que hay que protegerse, hay que ser sabio, pero muchas veces es buscar el balance, ¿verdad? Siempre les digo, balance es la palabra interesante a recordar, ¿ok? Es el balance entre protegernos y ayudar, ¿ok? A veces los milagros no nacen del poder, ni del dinero, ni del prestigio, nacen de un corazón humilde. Hoy vamos a hablar del hermano Pedro y del lagarto Esmeralda. Y quizás muchas veces, mientras escuchas esta historia, descubras que el verdadero milagro no fue que un lagarto se convirtiera en piedra preciosa, sino que alguien, siendo pobre, siguiera creyendo que podía ayudar. Los grandes corazones pueden dar origen a pequeños milagros. La historia del lagarto Esmeralda. Hace mucho tiempo vivía en Guatemala el hermano Pedro. Hace cientos de años, en realidad, pero todo el bien que hizo sigue vivo en las historias de su obra. Era un hombre pobre y permaneció pobre toda su vida, porque daba cuanto tenía a quienes lo necesitaban. Convirtió su propia y pequeña casa humilde en un lugar donde los enfermos pudieran encontrar cuidado. Se dice que por las noches caminaba por las calles de la ciudad haciendo sonar una campanita para recordar a la gente que diera gracias a Dios por sus bendiciones y compartiera esos mismos dones con los demás. Un día, el hermano Pedro caminaba hacia la ciudad cuando encontró a un hombre harapiento sentado al borde del camino. El hombre se secó una lágrima cuando el hermano Pedro se acercó. ¿Qué te aflige, amigo mío?, preguntó el hermano Pedro, percibiendo su desesperación. Mis penas me abruman, sollozó el hombre. Mi esposa está enferma y necesita medicina. Mis hijos tienen hambre y quieren comida, pero no tengo dinero y no consigo trabajo, no sé qué hacer. El hermano Pedro miró el rostro del hombre sufriente y deseó ayudarlo, pero sus propias ropas estaban tan harapientas como la de él, su alacena tan vacía y sus bolsillos igual de vacíos. No tenía nada que dar. Levantó entonces la mirada esperando una respuesta. El cálido resplandor del sol se extendió sobre su rostro bondadoso. Querido Señor, ayúdame a ayudar a este hombre. Se oyó un ruido entre las hojas a sus pies y desde detrás de una roca gris un brillante lagarto verde salió arrastrándose hacia el sol. El hermano Pedro se detuvo y con suavidad lo tomó por la cola. Sonriendo lo puso en las manos de su compañero. El pobre hombre miró al hermano Pedro con desconcierto. Luego abrió las manos y jadeó. El lagarto se había vuelto de pronto rígido, pesado y duro, pero seguía siendo de un verde intenso. El hombre miró más de cerca y contempló un milagro. La criatura viva se había convertido en un lagarto de esmeralda. Toma esto y véndelo, dijo el hermano Pedro. Con el dinero que te dé podrás cuidar de tu esposa y alimentar a tus hijos y quizás te sobre lo suficiente para atender también a otras pobres personas necesitadas. El hombre agradecido hizo lo que se le dijo. Se apresuró a ir con un joyero donde pudo vender la rara esmeralda por mucho, mucho oro. Con medicina y comida, su familia volvió a estar sana y fuerte. Pasaron los años, el hombre trabajó arduamente, sus hijos crecieron y se convirtieron en prósperos rancheros y agricultores y su riqueza aumentó 10 veces, pero vivían de manera tranquila y sensata, cuidaban de sus padres ancianos y daban gran parte de su fortuna para ayudar a los pobres. Llegó el día en que aquel padre volvió sobre sus pasos al joyero donde habían vendido el milagroso lagarto. Compró de nuevo la gema y partió en busca del hermano Pedro.
El buen hermano estaba ahora mucho más canoso y todavía más pobre y más mal vestido que antes, pero su rostro arrugado seguía siendo igual de bondadoso. ¿Me recuerda, padre?, preguntó el visitante. El hermano Pedro observó atentamente al desconocido, buscando en su memoria. Lo encontré a usted en el camino un día, hace mucho tiempo. Mi esposa estaba enferma y mis hijos se morían de hambre. El hermano Pedro negó con la cabeza. Habían sido tantos los que él había ayudado. Usted me dio un lagarto de esmeralda y me dijo que lo cambiara por oro. El rostro del hermano Pedro se iluminó. Claro, claro, ahora lo recuerdo. ¿Y cómo resultaron las cosas? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Está bien, respondió el hombre, pero ahora le he traído de vuelta su esmeralda. Le ha dado salud y riqueza a mi familia. Usted ha trabajado duro toda su vida al servicio de los demás. Tome la gema y descanse de su fatiga. Puede venderla por oro como hice yo y vivir sus últimos días con tranquilidad. Sacó del bolsillo el reluciente lagarto y lo colocó otra vez en las manos del buen anciano. Sonriendo con dulzura, el hermano Pedro se inclinó y lo puso en el cielo. Y al instante se convirtió en un lagarto verde vivo y desapareció bajo una roca. Me encanta esta historia. Me encanta porque me hace pensar muchas veces en si yo fuera de pronto, cuando me convierta de pronto en millonaria, ¿qué haría yo? ¿En qué persona me convertiría, verdad? ¿En qué persona te convertirías tú? Muchas personas se pierden en el dinero. Y eso lo vemos a veces en los artistas, en los cantantes que tienen fama y no saben qué hacer con la fama y con el dinero, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Admiro a Karol G. Una de las últimas canciones que ella hizo, Milagro, yo creo que dice mucho de cuál es la dirección de su vida y cómo ella valora otras cosas y no solo es el dinero y la fama. Y yo la admiro porque yo creo que ella tiene una espiritualidad que es diferente. Quizás uno al principio, sobre todo en las canciones del principio, de cuando ella comenzó, quizás que eran un poquito más de lo popular, ¿verdad? Quizás no se veía eso, pero a través de la historia del tiempo, cuando ella ha avanzado en su fama y su riqueza, yo la veo que ella se ha transformado también y no yo. Y quiero pensar que su espiritualidad ha crecido y que siga creciendo y que ella siga dando valor a eso y a su familia y a su mamá y a su espiritualidad y a su relación con Dios, ¿verdad? Con esa energía del amor. Las personas que verdaderamente demuestran quiénes son, lo demuestran cuando tienen poder y cuando tienen dinero, cuando tienen fama. Muchos artistas, muchas personas que de pronto ganan la lotería e incluso pierden el camino. Y muchos de ellos terminan con drogas, hasta su vida termina porque con sobredosis de droga o terminan malgastando su dinero de tal manera que vuelven a ser pobres, no malgastan sus talentos, ¿verdad? Y yo digo que pierden el camino porque se olvidan de cultivar la espiritualidad. La espiritualidad es algo que es importante cultivarla. ¿Cómo cultivamos la espiritualidad? Con cosas espirituales. La idea de estas historias es parte de eso, que usted cultive ayudarlo a cultivar su espiritualidad, ¿verdad? Con ideas, con acciones que usted pueda ser inspirado a hacer acciones positivas, buenas para otras personas, ¿verdad? Este hombre Pedro, ¿verdad? Que era muy pobre, siempre daba todo lo que tenía. Yo admiro mucho a esas personas porque yo no soy como ellos, ¿sabes? Yo no doy todo lo que tengo. Yo doy y ayudo, pero no doy todo lo que tengo. Ese hombre se desprendía absolutamente de todo. Y ese era como su final en el mundo, ¿no? En la vida, dar todo lo que tenía a todo el mundo. Se dice que el hermano Pedro pasó su vida dando lo que tenía a los necesitados. Al parecer era un hombre que vivió en Nicaragua, que fue de verdad. Transformó su pequeña casa humilde en un lugar para cuidar enfermos. Caminaba por las noches con una campanita, recordándole a la gente que agradeciera a Dios por sus bendiciones y que compartiera con los demás. Qué imagen tan hermosa.
Un hombre sin riquezas, pero repartiendo riqueza verdadera. Un hombre sin grandes posesiones, pero con una abundancia interior que no cabía en los bolsillos. Y eso ya nos deja una primera lección, ¿verdad? El milagro nace a veces en las manos vacías. ¿Qué hace una persona cuando quiere ayudar pero siente que no tiene nada que ofrecer, verdad? Quizás usted ha querido ayudar a alguien pero no sabe cómo ayudar porque piensa que no tiene nada que ofrecer. Quizás usted piensa que no tiene dinero. Yo voy a una iglesia pequeña que se llama la Iglesia de la Trinidad, una iglesia bautista, y ahí hay personas que no trabajan. Algunos son retirados, otros tienen otras situaciones, pero ellas donan un tiempo para ir todos los días, en algún momento, durante las 11 y la 1 de la mañana del día, van allí, a veces cocinan y regalan comida, ¿verdad? A quien pase, ¿no? A veces hacen una sopa, a veces hacen otras cosas, ¿no? Y también oran, ¿verdad? Por peticiones. No tienen mucho que dar, ¿verdad? Pero dan de su tiempo, dan de su alegría, dan de su bondad, dan de su sonrisa. Siempre tenemos algo que dar. Porque seamos honestos, muchas veces nos concentramos solamente en nuestro problema y pensamos que el nuestro es más grande. Y si usted está pasando por un problema difícil, lo siento mucho. Y no es mi intención que usted piense que yo estoy menospreciando su problema, pero sí quiero recordarle que hay muchas personas, a veces hasta con problemas más grandes y más difíciles que usted tiene. Nos duele también el no poder aliviar a veces el dolor de alguien más. Nos duele ver a otros sufriendo y sentirnos impotentes. Una de las cosas más difíciles que hay es ver a un ser amado, a un ser querido, pasando dolor, pasando dificultades, sobre todo en el caso de una enfermedad física, y uno no poder hacer nada, porque no podemos hacer nada. Podemos ayudar cocinando, poniéndole una almohada, leyendo, ¿verdad? Podemos traerle una medicina, un té, pero no podemos aliviar su dolor porque no podemos estar dentro de esa persona. No podemos ni siquiera meternos dentro de esa persona y pasar el dolor. A veces quisiéramos hacer eso con nuestros hijos, con nuestros padres, pero no es posible y nos da mucha impotencia eso, nos da mucha impotencia. El sentirnos así, ¿verdad? El que no podemos hacer más. Nos duele querer hacer algo y no saber con qué, ni cómo, ni desde dónde. Yo les quiero recordar que si usted está en una situación así, lo único que podemos hacer es estar presente con nuestra compasión y nuestra comprensión, respirar. Les recuerdo la respiración de caja que le llaman, que es tomar aire contando 4, aguantando, contando 4, dejando ir, contando 4 y volviendo a aguantar contando 4. Y eso usted lo puede repetir y eso es un recurso que yo les recomiendo cuando está en situaciones donde se siente angustiado, donde se siente ansioso, donde se siente nervioso, ¿ok? Ahí sentado al lado de esa persona usted puede hacer ese ejercicio en silencio, contando 4 en su mente. 4, aguanta por 4, deja ir por 4, vuelve a aguantar por 4 y vuelve a repetir. Y eso le puede ayudar un poco a calmar esa ansiedad. La pobreza que no le robó el corazón. El cuento nos habla de este hermano Pedro, un hombre pobre que vivió en Guatemala, ¿verdad? Y hay algo poderoso, no era un hombre rico el que ayudaba. Él todo lo que tenía, él lo daba. No era un hombre cómodo que compartía lo que le sobraba, era un hombre pobre que seguía dando. Y eso lo cambia todo, porque una cosa es ser generoso desde la abundancia y otra muy distinta es seguir teniendo el corazón abierto cuando tú también conoces la escasez. Perdónenme por esto que les voy a decir, porque yo a veces oigo las noticias en los Oscar o en otros ámbitos de moda y oigo que hay un vestido que costó $100,000 o incluso más. Yo digo, Dios santo, qué vanidad, ¿para qué? ¿Para qué tanto dinero en un vestido? Tantos refugiados que hay en el mundo que no tienen ni qué comer, que viven en una profunda
desolación porque no tienen ni una tierra que llamar de ellos, no tienen ni pasaportes. Hay millones de refugiados en otros países que vienen, que van de Siria, de África, de otros lados, huyendo porque en su país no pueden estar y viven en campamentos por años de años. Usted sabe cuánta comida, cuánta ropa, cuántas necesidades se pudieran suplir, o en otros países, en nuestros países, en Cuba, en América Latina, en todos nuestros países, en tantos países hay tantas necesidades y invertir tanto dinero en un vestido me parece tanto malgaste de dinero. Perdónenme, de verdad, perdónenme si estoy equivocada, pero me parece que es demasiado, ¿ok? Este hombre daba un ejemplo y hay muchas personas que dan su vida, dedican su vida a ayudar a otros, ¿ok? El cuento dice que el hermano Pedro permaneció pobre toda su vida porque daba a los necesitados lo poco que tenía. Convirtió su casa humilde en refugio para los enfermos y por las noches caminaba por las calles recordándole a la gente que alabara a Dios por sus bendiciones y las compartiera con otros. Eso me parece precioso, porque no solo daba cosas, también despertaba conciencia. También llamaba a otros a salir de sí mismo, también sembraba memoria espiritual en una ciudad que tal vez, como tantas ciudades, podía acostumbrarse demasiado rápido al dolor ajeno. Y aquí aparece una primera verdad para nuestro jardín interior. La verdadera generosidad no depende de cuánto tienes, sino de cuánto espacio ocupa el otro en tu corazón. Hay personas con muy poco que dan muchísimo y hay personas con muchísimo que viven cerradas como puños. La riqueza material y la riqueza del alma no siempre viajan juntos. A veces se conocen, a veces ni se saludan. Saben que hay organizaciones que admiro, porque hay organizaciones que, por ejemplo, en Guatemala, sé de organizaciones que ayudan a las mujeres guatemaltecas a comercializar el arte, ese arte maravilloso que ellas hacen del tejido con las manos, que hacen unas cosas preciosas con unos colores preciosos. Y hay organizaciones que ayudan a comercializar eso y ese dinero se les devuelve a esas mujeres para que mejoren su estilo de vida, para que mejoren cómo viven, ¿verdad? Y eso me encanta. O también sé de otras organizaciones que ayudan con los sembradíos del café. Entonces me encanta las organizaciones. No es solo dar dinero, sino ayudar a que encuentren un trabajo, porque yo creo que la mayoría de las personas que lo que quieren es tener un trabajo, poder ir al trabajo, poder ganarse el dinero decentemente, honestamente y poder pagar por las cosas que son de derecho, ¿verdad? Un techo decente para poder vivir, una comida decente, una ropa decente, una ropa que no tiene que ser de millones ni de tanto dinero, simplemente una ropa que los abrigue, ¿verdad? Una ropa que donde tengan zapatos, ¿verdad? Entonces, me encanta estas organizaciones que ayudan a poner trabajos donde estas personas puedan ir y trabajar y prosperar, ¿verdad? Siempre me acuerdo de esta película que se desarrolla en África, el niño que venció o pudo conquistar al viento, que es un niño muy inteligente que descubrió cómo hacer molinos de viento para crear electricidad para su pueblo. Y él se fue a estudiar y siguió y ha seguido produciendo eso para ayudar a su pueblo, ¿verdad? Que viven en la miseria. Y yo creo que si todos nos empleamos en eso, a veces podemos pensar, ay, porque están en la miseria, porque me lo merecen. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que cuando damos trabajo, cuando ofrecemos la posibilidad de que puedan trabajar, de que puedan ganarse su sustento, muchas personas lo toman y lo quieren, ¿verdad? Y quieren hacer eso para poder sentirse dignos también, ¿ok? En el camino, este hermano Pedro en la historia encuentra a un hombre harapiento, desesperado, quebrado por la enfermedad de su esposa y el hambre de sus hijos. Y ese hombre no pide lujo, ese hombre no pide privilegios, ese hombre estaba pidiendo derechos que tiene todo ser humano, medicina, comida, ¿verdad?
un camino para su vida. Ese tipo de sufrimiento golpea distinto porque es el sufrimiento que no se disfraza, el sufrimiento que llega sin poesía, sin adornos, sin filtros bonitos, el sufrimiento crudo de quien ya no sabe qué hacer. El hermano Pedro lo mira y quiere ayudarlo, ¿verdad? Y entonces es cuando el cuento nos muestra algo brutalmente humano. Él también está vacío. Sus ropas son tan harapientas como la del otro, su alacena está vacía, sus bolsillos también. Y aquí está una de las escenas más lindas de toda la historia, que es un hombre con gran corazón y las manos vacías. ¿Cuántas veces nos pasa eso en la vida? Quieres sostener a alguien, pero tú también estás cansada. Quieres ayudar a un familiar, pero tus propios recursos no alcanzan. Quieres rescatar, resolver, aliviar, pero no tienes dinero, tiempo, energía, respuestas. Y entonces aparece la emoción de la impotencia, que nos duele, ¿verdad? Y no resuelve, porque duele, pero nos confronta con límites, ¿ok? Y a nadie le gusta eso. La vida con cero tacto, pero bastante honestidad a veces nos recuerda, no puedes hacerlo todo. Y ahí está donde el hermano Pedro quiere ayudar, pero no tiene nada, ¿ok? Pero él tenía fe. Y ahí es donde encuentra este lagarto y lo pone en la mano del hombre y ocurre ese milagro, que ese lagarto se convierte, ¿verdad?, en esa esmeralda y este hombre después se vuelve rico y su familia prospera y este hombre regresa a devolverle la esmeralda, ¿verdad? La recupera porque la había vendido, la recupera y vuelve a regresarle esa esmeralda a el hermano Pedro, ¿ok? Qué bonito eso, me gusta. Lo que más me gusta es que el hermano Pedro, en vez de pensar en venderlo, ¿verdad? Ahí es donde él toma eso y lo pone en el suelo y la esmeralda se vuelve a convertir en el lagarto vivo que va y se esconde detrás de una piedra. Y eso me encanta la sencillez de Pedro. Y yo elijo aprender de esa sencillez, ¿ok? El hombre regresó y buscó al hermano Pedro y compra de nuevo la esmeralda y se la regresa. No vuelve para pagar, sino vuelve para honrar, para reconocer, para devolver la dignidad, para decir en otras palabras, tu bien no cayó en saco roto, yo lo aproveché y quiero devolvértelo, ¿ok? Y por eso conmueve tanto ese gesto, ¿ok? Y me encanta que Pedro, con su sencillez, devuelve la vida al lagarto, que a su vez también dio su vida, ¿verdad? En un símbolo, para que otra persona se beneficiara, ¿ok? No todo se devuelve con dinero, a veces se devuelve viviendo mejor. Y eso es muy lindo, ¿ok? La parte más luminosa del cuento es esta de Pedro devolviéndole la vida al lagarto. Ahora sí, ¿verdad? Es lo más precioso de la vida. ¿Por qué no se quedó con la esmeralda? Porque él se sentía libre de tener cualquier posesión, ¿ok? Y ahí es lo más bello. Le devolvió la vida a ese lagarto. En el jardín de tu mente siempre volvemos a la misma verdad. Lo que cultivamos por dentro termina modelando lo que hacemos por fuera. Y este cuento nos lleva a hacernos preguntas. ¿Qué crece en tu jardín cuando ves sufrimiento? Crece indiferencia, crece miedo, crece culpa, crece resistencia, crece compasión, crece disponibilidad, crece creatividad, crece fe, ¿verdad? Porque ayudar no solo siempre depende solo de los recursos, también depende de la imaginación moral y de la fe que podamos tener. Y la fe es importante porque de ahí vienen los milagros. Recordemos que las oraciones no caen en sacos rotos, ¿ok? ¿Qué hago cuando quiero ayudar pero siento que no tengo nada suficiente para ofrecer? He dejado que mis propias limitaciones me vuelvan indiferente al dolor ajeno. ¿Qué pequeño lagarto verde podría estar hoy en mis manos esperando convertirse en bendición para alguien más? Y con esto los dejo. Dios les bendiga, Dios les guarde, cultiven su jardín interior.
el jardín de su mente.